A propósito de las medidas que empiezan a adoptarse en Venezuela bajo la tutela de Washington, retomamos la información con la que iniciamos esta emisión, el anuncio de la liberación de una cantidad importante de presos. Vamos a Caracas con Beatriz Adrián. Beatriz, ¿qué dijo el presidente de la Asamblea Nacional y quiénes podrían ser los excarcelados o liberados? Hola, muy buenas tardes, Margarita. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que era un número importante de personas. No usó el término presos políticos, pero obviamente se trataría de detenidos de carácter político. Seguramente estará el yerno de Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares. También se habla de Rocío San Miguel, la directora de la ONG Control Ciudadano, entre otros de los muchos presos políticos. Tengo en mis manos que del helicoide, el centro de torturas más grande al que se refirió Donald Trump al hacer referencia que iba a cerrar este centro de detenciones, saldrían 57 personas, de la Crisálida 20, del INOF, la cárcel de mujeres, saldrían 16, de la Policía Nacional Bolivariana del Valle 7 y de la Yaguara 6, del 6 CPC, que es la Policía Científica de Parque Carabobo, saldrían 4, de la PNB de la zona 7, 4 y así sucesivamente esta lista de personas. Aún no se conoce la lista, pero seguramente van a ser presentados frente a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del país, como ha sucedido en otras oportunidades. Vamos a reponer las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, cuando hacía este importante anuncio. Y a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. Según la lista que tengo en mis manos de los centros de reclusión de todo el país, de los que van a salir presos políticos o que ya estarían saliendo, hay venezolanos y extranjeros. La lista supera más de 100 personas. Todavía es muy pronto para decir quiénes serán estos presos políticos que van a ser excarcelados y que seguramente saldrán con medidas cautelares como lo han hecho los otros presos políticos, que prohibición de declarar a los medios, prohibición de salida del país, presentación periódica ante los tribunales. Estamos entonces a la espera de esta importante noticia que sucede, por supuesto, después de este bombardeo que, según Diosdado Cabello, dejó más de 100 personas heridas y 100 fallecidas, dijo anoche en su programa Con el Mazo Dando. Hoy estuvimos en uno de esos sitios donde cayó un misil y pudimos ver un video captado por una cámara de seguridad impactante del momento en que un misil justamente cae detrás de una serie de casas bifamiliares. Ahí recogimos testimonio de los sobrevivientes. Así captó esta cámara de seguridad el impresionante momento en el que un misil de Estados Unidos cayó a muy pocos metros de estas casas. Ventanas y paredes se destruyeron en la casa de la señora Elena, de 78 años, quien se despertó con el estruendo. El misil cayó ahí, no me degollé de casualidad. ¿Por qué? Cuénteme. Porque resulta que la cama, yo tengo un ventanal atrás de la cama y el vidrio se reventó, pero como tenía una cortina, la cortina como que aguantó un poco que no me cayeran encima los vidrios. Pero no fue la única. Estas casas bifamiliares quedaron unidas cuando se derrumbó la pared que las separaba en esta urbanización del este de Caracas.
Vemos a los lados y todo lo que eran puertas, marcos, vidrios, ventanas de la casa estaban en el piso completamente destruidos. No nos imaginamos nunca que un misil podía proyectar aquí cerca. Al menos 6 viviendas sufrieron daños importantes en su estructura. Afortunadamente no hubo heridos, pero psicológicamente tardarán en sanar. Yo lo que hice fue rezar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y todo el tiempo aferrada a esa oración. ¿Todavía tienen miedo? Sí. Sí, porque uno no sabe qué va a pasar. Tenemos mucho miedo, ansiedad, mi mamá está muy mal, de nervios, de todo. Esta joven mostró los restos de un misil que quedaron dispersos por todo el lugar. Pesa muchísimo. Eso fueron los que impactaron como las paredes. Hoy una cuadrilla de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas comenzó los trabajos de recolección de escombros y apoyo logístico para reconstruir las viviendas. A pesar de los graves daños al ventanal que estaba al lado de esta pared, el Cristo y el rosario que estaban colgados no sufrieron ningún daño. Bien, y acaban de confirmar que Rocío San Miguel, la directora de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, que fue detenida hace ya casi 2 años, está en libertad. Es una de las primeras liberaciones que se conocen luego de este anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Por supuesto, vamos a seguir ampliando para ustedes la lista de los presos políticos que van a ser excarcelados o que están siendo excarcelados en este momento. Ella salió con un grupo de 6 ciudadanos españoles que también fueron liberados. Beatriz, sin duda es una gran noticia para al menos un centenar de familias después de estos duros meses o años de penurias detenidos. Y estas son horas de intensos contactos entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores en Venezuela, definiendo cuestiones fundamentales sobre el gobierno de ese país bajo control de Estados Unidos. Un control que ahora se sabe podría extenderse por varios años. Volvemos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿quién lo dice y qué pistas hay sobre lo que viene? Margarita, lo dice el presidente de los Estados Unidos. De hecho, lo dijo durante una entrevista en las últimas horas con el diario New York Times. Allí le preguntaron un margen de tiempo y él dijo que mucho más, que podrían ser años, y que va en línea con lo que han prometido distintos funcionarios, y es un control total sobre Venezuela, particularmente sobre el petróleo venezolano. Recordemos que en las últimas horas el secretario de Estado Marco Rubio planteaba 3 fases del plan para Venezuela: una primera fase de estabilización, luego recuperación y finalmente transición. Todo eso también incluía, además de controlar el petróleo venezolano y de venderlo, la liberación de presos políticos y amnistías. Pero también cabe destacar que aquí en el Congreso hay desarrollos importantes a esta hora. De hecho, hace algunos minutos el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución, o más bien avanzar con la aprobación, hacia la aprobación de una resolución de poderes de guerra. Aún hacen falta 2 votaciones más para que pueda pasar a la Cámara de Representantes, pero lo importante aquí es que es una manifestación de miembros del Partido Republicano que votaron junto a los demócratas. 5 republicanos se pusieron del lado de los demócratas, rechazando que el presidente Trump adelante futuras acciones militares en Venezuela sin tener autorización del Congreso. Básicamente lo que quieren es bloquear futuras acciones. Y el presidente Trump se está refiriendo a este voto. Hace algunos minutos en su red social Truth dijo que los 5 senadores republicanos que votaron con los demócratas deben estar avergonzados de sí mismos, que nunca más deberían ser electos para representar al pueblo estadounidense, pero dijo que pese a esta estupidez, que esta ley de poderes de guerra es inconstitucional y que no le quita la autoridad a él como presidente de los Estados Unidos. Menciona el artículo 2 de adelantar acciones en contra de lo que represente una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero esto seguirá moviéndose porque habrá más votos en el Senado y posteriormente la Cámara de Representantes también debe hacer lo propio. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención, el gobierno de Colombia confirmó que el presidente Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, en el marco de una visita oficial a la Casa de Nariño. Según informó la presidencia, el encuentro busca contribuir a una salida a la crisis política del vecino país y avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación. La reunión se produce en medio de gestiones diplomáticas regionales, mientras Colombia insiste en el diálogo como vía para la estabilidad y la desescalada de tensiones en la región.
1:21 p.m. La frontera de Colombia con Venezuela tiene 3 puentes de comunicación y uno de ellos es el Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con Ureña. Carlos Barragán ha estado conociendo a las comunidades que viven alrededor de esa zona. Carlos, buenas tardes. Cuéntenos qué encontró en ese paso y dónde está usted en este momento. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos justamente en el puente de Tienditas, apuntándole con nuestra cámara hacia lo que tiene que ver con la llegada o las casetas de Colombia, las instalaciones de la DIAN que le dan la bienvenida a quienes vienen de Venezuela. A la mitad de este puente hay una línea que está trazada sobre la carretera y que prácticamente es la que divide la frontera, la que le da ese hito geográfico a las dos zonas o esta zona que tiene que ver con el río Táchira. Pues bien, aquí en este puente hace unos minutos hablamos con una persona, con un venezolano que nos contaba sobre lo que se está viviendo en ese momento en esta zona de San Antonio y de Tienditas, en donde dice él, los colectivos están activados. Todo el que no sea de allí o el que no tenga alguna familiaridad con el sector es detenido. Porque siempre vivimos amenazados, siempre vivimos en las mismas. ¿Ve? Nos envían noticias y nos dicen que no podemos celebrar, no podemos decir nada, no podemos... Entonces son cosas que siempre está la represión. Por más que se haya ido la cabeza principal, igual vamos a tener el amedrentamiento siempre de los grupos colectivos, de los grupos de DIGESIN, del SEBIN. ¿En Tienditas hay colectivos también? Sí, claro, quedan tienditas ahí en San Antonio. Yo vivo en San Antonio y eso estamos, pero mejor dicho. ¿Tiene riesgo pasar en ese momento para que no sea de esta zona? Pues sí, a veces se corre un riesgo, bastante. En el puente Francisco de Paula Santander, ese es otro de los pasos fronterizos, encontramos a solo 250 metros de distancia una comunidad que es bastante particular porque pareciera que fueron los primeros en migrar de Venezuela hacia Colombia por allá en el año 2014. Pues bien, esta es una comunidad indígena, la comunidad Yupá, que prácticamente por la falta de condiciones para vivir terminaron pasando a La Fría, luego a Ureña y llegando a Colombia. Nos reunimos con ellos, caminamos por entre sus calles, si es que a esta comunidad o a estas comunidades se les pueden llamar pasos de calles. Allí viven más de 200 personas y 200 personas que tienen unas necesidades muy importantes. Ese es el puente fronterizo Francisco de Paula Santander. Al lado derecho de la vía está El Escobal, un barrio residencial de Cúcuta. Y pasando la calle están los otros vecinos, la comunidad indígena Cutpa. Vivían en la serranía del Perijá, en Venezuela, pero hace 14 años, cuando empezó la crisis del chavismo, migraron. Fueron los primeros en llegar a Cúcuta, dice la cacica Georgina. Por motivo de la crisis, por la salud, ya no era igual, los medicamentos caros no se conseguían. Regino es el otro cacique Culpa. Dice que la principal necesidad de las 200 familias que tienen las comunidades es el trabajo. Nosotros necesitamos fuente de trabajo para nosotros poder decir como autoridad, no, ya pueden dejar de ser mendicidad. Queremos una fuente de trabajo para que también ellos digan, sí, los yupas también son trabajadores. Los niños deambulan y juegan en la comunidad. Georgina es la cacique y vela por ellos. Por eso pide ayuda con educación. Para nosotros es importante la educación, pero que sea educación propia. ¿El por qué lo diría? Porque la educación propia está en nuestra cultura, en nuestra lengua, en nuestro idioma. Sus viviendas están hechas en machimbre, rudimentarias y sin servicios. Cocinan en fogatas y la necesidad se ve por todo lado. Sí queremos tener nuestra casa digna, con todo. Cuando se habla de la trocha y del río Táchira, afirman que esa fue una manera de vivir, pero se acabó. Estuvimos pasando en la balsa, tanto como de aquí para allá y de allá para acá, pero ya eso murió hace como 3 años atrás. Entonces eso ya no es negocio. No, ya aquí eso ya no existe, digamos así. El concepto de nacionalidad y de comunidad para los Yutpa es uno solo, sobre todo para sus hijos. Nosotros no somos migrantes, nosotros somos nativas
Nosotras no tenemos límite. Nosotros somos yucpa indígena, donde vayamos somos yucpa y hacemos nuestra comunidad. Por eso le piden al gobierno del cambio reconocimiento. La niña se llama Génesis, es mi hija y es yucpa y es colombiana. Los niños sí, hay niños, varios niños que han nacido acá dentro de Colombia y eso nos ayuda acá en Colombia. Y esos niños colombianos deben ser protegidos por Colombia. Sí. Ellos son los Yucpa, una comunidad que completa más de una década en Colombia buscando vivir dignamente. Ojalá tenga rápidamente oportunidad en el gobierno nacional, departamental y local en lo que tiene que ver con el trabajo, con capacitación, porque seguramente son muy hábiles en materia de artesanía, son muy hábiles en muchas actividades que podrían empezar para darles una oportunidad de trabajo. Y en otro punto de las zonas fronterizas está mi compañera Daniela Pachón. En las últimas horas, dos periodistas trataron de pasar por acá, por Tienditas, llegaron a la frontera con Venezuela y en una caseta fueron detenidos, estuvieron más de 6 horas, igual que nosotros estuvimos el pasado sábado, en poder de las autoridades de Venezuela. También fueron inadmitidos y sacados hacia Colombia. Daniela, ¿qué está pasando por allá en la zona del Simón Bolívar? Carlos, televidentes, buenas tardes. Para completar a la última información que usted nos daba, es verdad, seguimos hablando también con los comunicadores, con colegas de otros países quienes quieren seguir intentándolo, pero la respuesta y el trato sigue siendo el mismo de parte del gobierno venezolano, un no. Pues hoy es jueves 8 de enero y pareciera que esta fecha advierte que venezolanos o regresan a su país o vuelven a esas ciudades colombianas en donde han construido una nueva vida, al menos en la última década. Les digo esto porque durante la mañana hemos visto que venezolanos están pasando de lado y lado, ya sea a pie o en carros, pero con muchas maletas. Hablamos con algunos de ellos y nos cuentan, mire, la expectativa, la incertidumbre por el futuro político y económico de Venezuela continúa, pero las obligaciones no dan espera. Por eso hoy se nota un paso aún mayor de venezolanos regresando a sus trabajos. Ya está mi mamá, están mis hermanos. Como te digo, yo trabajo y vivo allá. ¿Qué le ha dicho su familia? ¿Cómo está de pronto la situación allá? No, ahorita la situación que pasó, pues todo está normal. O sea, muchas expectativas, no sabemos qué va a pasar. Vamos a esperar a ver. Cuénteme cómo notó ese municipio. Bastante poca afluencia de carro, poca moto, poca gente. ¿Qué cree? ¿La gente está resguardada en sus casas o usted qué piensa? Sí, yo creo. Pues está con prudencia la gente. Ha dicho Migración que cumpliendo esos requisitos legales en los puestos de control como el que ustedes observan en este momento, del 1 al 6 de enero se registraron 45.126 entradas y 44.722 salidas. Son números que se mantienen similares al mismo periodo, pero del 2025. Pero si ya hablamos de una migración o de flujos migratorios pendulares, que son esos pasos constantes en las zonas de frontera, ya sea por razones laborales, familiares o comerciales, el promedio se mantiene. Cada día aproximadamente 50.000 venezolanos pasando por aquí.